quiero que me acompañen al Salmo 19. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a leer del versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardar hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, y no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. ¿Sabe que el Salmo tiene tres facetas acá? Primero, del versículo 1 al verso 6, habla de la creación. Desde el verso 1 hasta el verso 6 habla de la creación. Pero del verso 7 al 11 está hablando de la palabra de Dios. Pero del verso 12 al 14 está hablando y se refiere al bondadoso perdón que nos libera de toda culpa. Entonces el Salmo dividido en tres párrafos, tres estrofas. Y leyendo el libro de los Salmos, he encontrado que el salmista estaba o mantenía preocupado o interesado por estar bien con Dios. El salmista siempre está preocupado allí de estar limpio y ser aceptado por Dios, y que todo lo que él haga le agrade al Señor. Hermano, yo hago una pregunta en esta hora. ¿Usted se ha preocupado a diario por estar bien delante de Dios? ¿O tú vives la vida por vivirla a lo que aparezca? Y sabe que es muy interesante mirar cómo el salmista cada día le dice: Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor, santifícame, Señor, escanea mi vida, mírame. Él mantenía preocupado. Y hoy quiero que nos centremos en un solo texto, y es en el texto 12, cuando dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Y quiero que repita conmigo: ¿quién podrá entender sus propios
líbrame. Ahora ustedes solitos. ¿Quién? Ahora dígaselo al que está a su lado. ¿Quién podrá? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sabe que en otras versiones dice, ayúdame a no cometer pecados sin darme cuenta? Otra versión dice así, ayúdame a no cometer pecados sin darme cuenta. Nueva versión internacional dice, perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Perdóname de los pecados de los que no soy consciente, dice Nueva versión internacional. Y dice otra versión, Dios habla hoy, dice, perdona mis faltas ocultas. ¿Perdona mis faltas qué? Ocultas. La traducción del lenguaje actual internacional dice, perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Sin darme cuenta. Mi amado, yo no estoy hablando de ocultar pecados, porque el que oculta pecados es porque sabe. El ocultar un pecado, usted sabe lo que está haciendo y lo está tapando. Usted oculta las cosas. Usted es consciente de su error y lo quiere tapar. Le quiere echar su propio bálsamo, lo quiere tapar de esa forma. Yo no estoy hablando de que David estaba ocultando pecados, porque entonces sería consciente de lo que estaba haciendo. El salmista estaba diciendo, líbrame de esos pecados que no sé que son pecados. Límpiame de esos pecados que no sé, que los he ignorado. Hace unos días, mis amados, tuve una intervención y me extrajeron una muela hace unos meses, hace unos días atrás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó allí? Pues estaba comiendo algo y cuando sentí fue que traqueó algo y solamente el pedazo de muela ahí. Y yo, sangre de Cristo, de una vez mirar qué se podía hacer. Entonces dicen que tenía una caries de techo. Una caries de techo, ese es el vocablo profesional de eso. ¿Y qué es una caries de techo? Una caries de techo es aquella caries que solamente es un huequito chiquitico, pero que entró como la broca y dañó la muela internamente. Internamente. Se llama, es cuando cae una gotera. Usted no sabe, pero hay una gotera, está cayendo y está haciendo el daño internamente. Nunca se habían dado de cuenta de eso cuando me hacían limpieza dental. Me hacían limpieza dental, bien, revisan por todos lados y nunca detectaron la caries de techo que tenía. Y ella estaba haciendo el daño. Se estaba comiendo mi hermosa muela. Y ya el daño estaba grande. Fui a que me revisaran, me dijo, no, yo no creo, aquí ya no hay nada que hacer. Saqué consulta odontológica por otro lado y me dijo, no, profundizó mucho. Y yo, pero hagan algo, por favor. Eso, ¿cómo va a poder comer chicharrón ahora? Y entonces van a otro médico, otro odontólogo, y me dice, no, cuando solo miraron la radiografía, dijeron, no, mira que entró a esta parte, está llegando al hueso. Y nunca me di de cuenta. Nunca me dolió.
Nunca me dolió para decir, wow, no sentí nada. Hasta que surgió el daño terrible. La única manera de haber podido detectar esto era a través de una radiografía. Pero ¿quién se va a estar tomando radiografías por tomarse? ¿Usted va a decir tomar radiografías solamente por mirar cómo está por dentro? No, usted no lo hace. Usted no va al odontólogo y dice, odontólogo, por favor, me da una orden para una radiografía. No, se está bien. Entonces no fue detectada el gran daño que me estaba haciendo allí. Mis amados, déjame decirle que ante Dios puede estar pasando lo mismo. Hay caries de techo que nos está haciendo daño internamente, y eso es lo que estaba pasando con el salmista. Pero a diferencia del salmista conmigo, es que el salmista sí estaba yendo permanentemente a una radiografía espiritual. Y le estaba diciendo, Señor, yo me he escaneado, yo me he revisado y me veo muy bien. Pero Señor, yo necesito es que tú me veas y me revises qué hay malo dentro de mí. Y ese es el clamor que hace el salmista cuando dice, líbrame de los que me son ocultos. Y como dice algunas versiones, dice, perdona mis faltas ocultas, Señor, o perdona a aquellos que he cometido inconscientemente. Yo no estoy hablando, mi amado hermano, en este momento de un pecado que se hizo. No, estoy hablando de ocultar pecados que se hacen a diario o en un estilo de vida, porque él los está cometiendo inconscientemente. Ya él no sabe que es pecado. Él no sabe que es pecado. Entonces algo continuo, algo normal al hablar de este texto. Y entonces surge la pregunta en esta hora: mi amado, ¿qué puede ocultar los pecados en mí? Ojo, yo no estoy ocultando pecados, pero ¿qué puede estar ocultando pecados en mí? Por algo no me he enterado, porque si usted los oculta, ya me está diciendo que sí sabe que es pecado y tú lo quieres ocultar. Pero estoy hablando del desconocimiento de él. Entonces, ¿qué puede ocultar los pecados de nosotros mismos? Y primer punto es el desconocimiento. El desconocer. Mis amados, el desconocimiento, cuando no sabemos qué es lo que rige al ser humano, qué normas, qué principios divinos nosotros debemos tener. Por eso es tan importante la palabra, porque la palabra, al leer la Biblia te va a estar mostrando, porque lámpara es y que alumbra. Y cuando tú empiezas a leer la palabra te va a decir, tú la estás embarrando. Y usted va a decir, uy, yo no sabía que esto era pecado. Yo no sabía. Por eso el salmista decía en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedoras se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mi amado, el solo hecho de estar meditando en la palabra me está direccionando, me está mostrando, me está guiando y me está diciendo qué es malo y qué no es malo. Me está guiando. Por eso es tan importante. Y cuando yo desconozco qué rige a los seres humanos en esos principios divinos, entonces puedo estar cometiendo pecados y usted no lo sabe. Cuando usted desconoce qué es lo que me relaciona con el Señor, qué me relaciona con Dios, mi amado,
¿Sabe qué me relaciona con Dios? El arrepentimiento, el reconocerle y el aceptarle. Eso me relaciona con el Señor. Si yo desconozco esto, ¿cómo me voy a acercar al Señor? Yo tengo que saber. Por eso me asombra, me aterra y me da hasta esa envidia santa en la actitud que tiene el salmista en decir: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Señor, ¿cómo me comporté hoy? Señor, ¿cómo fueron mis pasos hoy? Él mantenía preocupado en su relación con el Señor. Mi amado, ¿tú te preocupas en la relación con Dios o solamente se preocupa por el diario vivir, por tus negocios? ¿Sabe que yo veo al salmista preocupado en tener una comunión limpia, íntegra con el Señor? Y por eso dice: Señor, líbrame de los que me son ocultos, de aquellos que no conozco, que ignoro. El desconocer el manual de la vida, el desconocer la palabra, cuando no sabemos que era pecado o que lo tenemos. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, mis amados, y que otros pueden estar viendo. Entre ellos está el orgullo. Hay hermanos tan mentirosos que ya no saben cuando mienten, porque lo han hecho parte de su diario vivir. Parte de su diario vivir. Mi amado, déjame decirte, según las leyes, aún nacionales e internacionales, desconocer la ley no te exonera de las consecuencias. Y aquí tenemos abogados y sabemos eso. Ay, yo no sabía que eso era un delito. De malas, pero tienen sus consecuencias. Yo no sabía que llevar eso era un delito. Tiene sus consecuencias. Usted no le va a decir al policía que te hace la revisión, te requisa: era que yo no sabía que esto era malo. El policía dice: a mí no me interesa eso. Estás cometiendo un delito, te llevo y tendrás que responder ante las autoridades. ¿O será que la autoridad te va a decir: yo te entiendo muy bien, tranquilo, no lo vuelvas a hacer? ¿El policía te va a decir eso? ¿La autoridad te va a decir eso? No te lo va a decir. Aunque tu conciencia esté tranquila, entre comillas, aunque tu conciencia esté tranquila, tú tienes que llevar las consecuencias por tu ignorancia del acto que estabas cometiendo. Tiene que llevar las consecuencias. Y yo veo cómo el salmista se preocupaba y decía: Señor, yo no la quiero embarrar, yo quiero estar bien contigo. Yo quiero estar bien contigo. Entonces, mis amados, el desconocimiento puede ocultar pecados. El desconocer. Ahora tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizarnos ante el Señor. Ir ante el Señor y decirle: Padre, ayúdame. No quiero ignorar nada de tu voz. No quiero ignorar nada de tu palabra. Porque de pronto, mis amados, muchos estamos embarrándola y feo con Dios. Y una de las cosas es el orgullo. Porque creemos que andamos bien y creemos que tenemos la razón. Mis amados, tenemos que bajarnos de esa nave. Porque luego el Señor dice: no me sirves así. No me sirves. En cierta ocasión, así yo le he contado en unas prédicas anteriores, liderando en la iglesia, me llama el pastor en aquel entonces y me llama la junta asesora, convencido de que me iban a llamar para felicitarme. Me van a premiar, me van a dar una torta.
Y resulta que terminó la escuela dominical, terminó el culto y me dijo: Ever, necesitamos hablar contigo. Me sentaron en la primera fila, todos los hermanos se fueron yendo, solamente quedó el pastor y la junta asesora. Y yo era el líder bien en la iglesia. Y me dicen: hermanito Ever, tú eres muy buen líder, excelente líder. Y yo hasta ahí iba muy bien. Dios te utiliza, Dios te respalda. Pero cuando dijo: pero tengo contra ti, tú eres muy orgulloso. Hermano, yo ese día lloré. Y lloré de rabia. Pero Señor, ¿pero por qué? Yo no entendía por qué el pastor y la junta asesora me sentaron ese día. Y tuve que entrar con el Señor a decirle: bueno, ¿qué es lo que yo no me estoy viendo, Señor? Porque creemos que estamos andando súper bien y no estamos andando súper bien. No lo estamos haciendo. El desconocer. Y muchas veces somos como la historia donde Jesús le dice al otro: mira, antes de juzgar y juzgar la paja que tiene el ojo de su prójimo, quita la viga que está en ti, porque la estamos desconociendo. ¿Qué más puede ocultar el pecado y hacer que lo desconozca? Primero, el desconocimiento, y segundo, la cauterización. ¿Cómo así que la cauterización? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué? La conciencia, verso 3. Prohibirán, van a hacer prohibiciones, casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para algunos que están todavía luchando con la comida, para que con acción de gracias participen de aquellos de ellos, los creyentes que han conocido la verdad. Mi amado, ¿qué es? ¿Cómo se cauteriza la conciencia? ¿Cómo se cauteriza? En otras versiones dice: es quemar el entendimiento, es matar la conciencia. Y cuando tú matas la conciencia, quema la conciencia, quemas ese tejido que es un sensor, entonces ya no vas a sentir. Ya no vas a sentir nada. ¿Y cómo lo hace? Antiguamente lo usaban con instrumento caliente, quemaban, destruyen el tejido. Y lo que está aquí tratando de decir el apóstol es que tienen un entendimiento, una conciencia endurecida, insensible a la voz de Dios. En otras palabras, no están discerniendo entre el bien y el mal. No lo están entendiendo. Mi amado, ¿cómo puedo tener una mente cauterizada? Con ese estilo de vida que se está viviendo hoy, con conceptos como tengamos una mente abierta, pero no abierta para entender al Señor, sino abierta para el mundo, pero cerrada para Dios. Y ese estilo de vida, esos conceptos actuales,
están cauterizando la mentalidad de la iglesia. Y está llevando a la iglesia a una mundanalización, llevando a la iglesia a un libertinaje, llevando a aquello. Esa es la forma como se está cauterizando. La misma terquedad nuestra y rebeldía cauteriza la conciencia. Y eso es lo que nosotros podemos llamar un trabajo o una programación neurolingüística. Escúcheme muy bien. ¿Y cuál es la programación neurolingüística? Es donde yo trabajo aún para cambiar los pensamientos y hábitos por medio de técnicas de percepción, comportamientos y comunicación. Y empiezo a trabajar, es que esto no es malo, y es que esto no es malo, hasta que usted mismo se cree eso. Y empieza a vivir una vida supuestamente ya libre, porque tú mismo en un trabajo neurolingüístico trabajó tu conciencia para decir: ¿cómo estás? Bien. Bien. Y el adulterio y la fornicación, bien, es normal. Mira, mi amado hermano, antes de que conteste el teléfono, entonces, una de las cosas que debemos de entender acá es que para los últimos tiempos, en medio de esta terquedad y obstinación, hay una escasez de fe. ¿Una escasez de qué? Pero ¿qué dice Lucas capítulo 18, verso 8? Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El texto me está hablando y me está diciendo que cuando los últimos tiempos, la pregunta que Jesús está diciendo: ¿voy a encontrar fe en la tierra? ¿Sabe que esto es un paralelo allí? Y que nos está haciendo un pequeño contraste, porque la fe de los últimos tiempos va a menguar en vez de crecer. ¿Y por qué va a menguar la fe, mi amado? Porque la iglesia y nosotros nos estamos volviendo más racionales que espirituales. Más racionales que espirituales. Y tenemos que todo tener una explicación de las raíces judías, griegas, hebreas. Mi amado, pero ¿para qué tanto conocimiento? No estoy diciendo que no estudie, sino que debemos nuestro conocimiento irlo acompañando con una excelente espiritualidad. Pero la escasez de fe va a haber. ¿Por qué? Porque nos volvemos más racionales y el aumento de mucho pecado, el aumento de la maldad en la raza humana. Y me duele, mi amado hermano, cuando uno empieza a mirar el pecado de iglesias. Y mucha gente está contaminada en la calle porque dice: ¡ja! En esa iglesia. ¿Sabe que esta semana mi esposa está viendo una serie y me pareció muy interesante? He visto pequeños recortes allí de la iglesia Hillsong. Es de Australia, ¿cierto? Y es era de las asambleas de Dios, de nuestra denominación. Y el daño tan terrible que ha hecho el ministerio Hillsong.
Pero en los años 90, 2000, 2005, mi amado, en todas las iglesias tocábamos las canciones de Gilson. Ese era el furor. Pero el pecado tan terrible que se estaba cometiendo allí, terrible, y el daño que ha hecho en otros países donde se abrió el ministerio Gilson. Mi amado, eso hace que muchos se estén cauterizando. Y entonces yo no quiero saber de iglesias. ¿Por qué? Por culpa o causa de una. Otros porque ven los pastores pecando. Mire, hablé de iglesia en general. Ahora, no, es que si tal pastor comete pecado, si tal pastor hizo esto, yo, ¿quién soy yo que una simple ovejita? ¿Por qué no lo voy a hacer? Ay, Señor. Y empezamos a mirar a esos profetas, ministros, apóstoles, arcángeles y casi querubines que han cometido pecado, y entonces eso está llevando a que mucha mente sea cauterizada. El pecado de un pastor, mi amado hermano, es como si estuviera lanzando cantidades de ovejas al precipicio. Que Dios nos guarde, que Dios nos perdone y nos ayude. Entonces, toda esta escasez de fe por el pecado de iglesia, de pastores y de líderes de las iglesias también ya era, hermano, porque entonces el vecino va a decir: y ese que es evangélico y lo he visto en unas. Yo ya no estoy hablando de pastor, ya no estoy hablando ya del hermano normal. Mi amado, eso hace que la fe en los últimos tiempos escasee. Ya no crean, porque el concepto de creer es un concepto de fe. De fe. Y al no haber fe, se está cauterizando la conciencia. Y al tener una conciencia cauterizada, entonces ya no sabe qué es bueno o qué es malo. El enfriamiento del amor. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 12, 24, dice que por la maldad y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que se enfriará. Ese enfriamiento del amor de Dios en nosotros, ya no tenemos amor al prójimo, ya no queremos ayudar, y eso cauteriza. Pero de estos son otros tiempos. Yo sé que los tiempos han cambiado, yo sé que esos tiempos son diferentes, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Mi amado, yo me acuerdo hace años atrás, venía un evangelista y los hermanos abrían las puertas de su casa para hospedar al evangelista. Hoy en día no se hace eso. Hoy no abren por tantas cosas que se ha vivido, tantas cosas que han sucedido. Entonces se está enfriando por causa de ¿qué? Del pecado. En otras palabras, es otro concepto allí de estar cauterizando la conciencia. Mentes abiertas, terquedad, escasez de fe, enfriamiento del amor. Mi amado, otro concepto que cauteriza son los sentimientos no direccionados por Dios. Sentimientos, escúchame muy bien, sentimientos no direccionados por Dios. Cuando los sentimientos son tan fuertes, no escuchan la razón, y por eso muchos han metido las de caminar. Muchos se han enceguecido. Muchos no hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios por culpa de los sentimientos. Y muchas veces yo tengo que decir a los hermanos: no ame con este, aprendas a amar con esta. Porque este ciego, bobo, y la otra palabra la agrega usted.
Cuando se está enamorado ciegamente, no importa, mi amado. Por eso expresiones dicen que el amor es ciego. Y usted no cansa de detectar que esa otra persona con la que tú te quieres relacionar es un vago, es un mantenido, es un agresivo, es un mentiroso. Tú no lo ves allí. Por causa de un sentimiento no direccionado por el Señor. Y eso hace que también se cauterice y no sabes que estás cometiendo un gran error, una falla. Y muchos padres dicen a sus hijos: está ciego, por favor, si me escuchara. Y por eso hoy en día hay muchos hijos que dicen: yo por qué no escuché a mi mamá o a mi papá. Porque fue en ese momento cauterizado por causa de sus sentimientos y no pudo detectar que era bueno y que era malo. Otros por causa del temor, el miedo también cauteriza parte de la conciencia. Pero creo que sobre todo está la programación neurolingüística, que se está trabajando tanto en esto a través de las redes sociales, donde está diciendo: esto ya no es malo, no seas fanático, estos son otros tiempos. Y empieza a trabajar tu mente y tu estilo de vida, que está mal, ya la ve bien. Mi amado, tenemos que tener cuidado, que en tu vida espiritual no le vaya a pasar lo que me pasó con esta caries de techo, haciendo un daño interno dentro de mí. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, perdí la muela. Mi amado, que Dios te guarde, que cuando tú te des de cuenta es demasiado tarde y hayas perdido la vida eterna. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que tomar la actitud que decía el salmista: Señor, necesito que me escanee. Muéstrame, Señor, porque si yo me veo al espejo, yo me veo muy bien. Si yo me autoevalúo, me veo excelente. De pronto tú dirás: a mí lo único que me falta es que me salga la aureola y las alitas, porque soy todo un ángel. Pero delante del Señor, Dios te va a vomitar, te va a desechar. Por eso tenemos que pedirle al Señor que, por favor, Señor, necesito que escanees mi vida. Dios conoce todos nuestros pecados, incluso los secretos. Los tiene desplegados delante del Señor. Dígale: Señor, revísame. Mírame, Señor, evalúame, pero también muéstrame, dígame, y que yo pueda ser sensible a ello. David le pidió a Dios que examinara su vida profundamente, hasta sus pensamientos. Y yo creo que una de las cosas más difíciles de nosotros son nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude allí. ¿Cómo vamos a reconocer los pecados? Tenemos que decirle: Señor, muéstranoslo. Yo no sé. Bueno, lo único que yo sé es que Dios va a levantar una iglesia santa y sin mancha. Dios va a levantar una iglesia santa y sin mancha. No sé si usted está preocupado por su vida de santidad, como lo mantenía David. Pero yo creo que la invitación de esta mañana es que tú y yo nos preocupemos para permanecer delante del Señor bien. Y que digamos: Señor, necesito que me ayudes. Necesito que me escanees, Señor. Yo no estoy hablando de que tú eres consciente de que estás tienes un pecado, estás cometiendo pecados. Si estás en eso, pídele perdón al Señor, porque ya te eres consciente. Pero de pronto entramos a este lugar y entramos caminando muy erguidamente en santidad,
como el fariseo hipócrita que decía: mira, yo no soy como ese, yo no soy como ese, yo sí, yo sí. Mi amado, tenemos que ir como ese publicano, como esa persona que decía: sé propicio de mí que soy pecador, sé propicio de mí que soy pecador. Y ese es el llamado que yo les hago hoy, mis amados. Colombia necesita, Pereira, Risaralda, Pereira, este entorno necesita una iglesia santa. Que tú y yo caminemos en santidad, pero necesitamos de la ayuda del Señor. Que a diario venga el escáner de Dios. Mi amado, ¿cuánto tiempo pasó para que esa caries de techo hiciera ese daño en mi muela? Tuvo que haber pasado años. Años. Eso no fue días ni meses, fue años. Comiendo. Si me hubiera dado un dolor de muela, uno lo hubiera detectado, ¿cierto? Pero no. Así es el pecado. Te cauteriza para que tú no lo sientas y no lo detectes. Pero estás comiendo allí en tu interior. Y solamente el Espíritu Santo, Dios puede revelártelo. Pero necesita de una voz que le diga: Señor, me rindo ante ti. Yo necesito que escanees mi vida, que me muestres, pero que también tú y yo tengamos el carácter de reconocer que es nuestra falla. Porque si Dios te lo muestra y dice: Señor, este sí, pero este no, porque este me gusta. No. Tienes que decir: Señor, este mi carne le gusta, pero tengo que renunciar a ello. Y no sabía que era pecado. Ayúdame.